Puedes empezar cuando quieras. Vale. Buenos días a todos, soy Lucas Heredia y este es mi proyecto de investigación Efectos de las nuevas tecnologías en la salud. La hipótesis preliminar de mi trabajo fue que las nuevas tecnologías, a pesar de los múltiples beneficios que tienen, afectan también negativamente a nuestro organismo y algunas patologías son causadas por dispositivos electrónicos, muchos de uso diario. Lo primero que se nos viene a la mente al mencionar este tipo de daños suelen ser los visuales y no nos damos cuenta de que también puede afectar a nivel auditivo, musculoesquelético, neurológico y psicológico. Siempre escuchamos las típicas frases encabezadas por no te pongas el móvil en el bolsillo de la camisa porque la radiación produce cáncer o no te quedes tanto tiempo mirando la pantalla que te quedas ciego. Entonces, la pregunta es, ¿qué es cierto y qué no? Los objetivos de mi trabajo fueron los siguientes: demostrar cuánto perjudican las nuevas tecnologías a nuestra salud, estudiar los efectos de la radiación emitida por estos dispositivos en nuestro sistema, investigar sobre los trastornos visuales, auditivos, musculoesqueléticos, neurológicos y psicológicos causados por estas tecnologías y, por último, concienciar tanto a mí como a vosotros sobre los riesgos que conlleva para nuestra salud el uso excesivo de este tipo de aparatos. Y todo esto se realizó mediante la búsqueda de información en Internet, artículos y revistas científicas y aplicaciones informáticas como el Fluxometer o el Soundmeter. Empezando con la radiación. La radiación se divide en dos tipos, ionizante y no ionizante. Pues bien, estos dispositivos emiten radiación no ionizante, que es mucho menos dañina para nuestra salud, y en concreto de radiofrecuencias y microondas, que debemos saber que no constituyen ningún peligro significativo para nuestro sistema. Es decir, debemos quitarnos todo ese miedo de que la radiación nos va a producir cáncer, porque es falso. Pero dejando aparte la radiación, hay factores que sí afectan negativamente a nuestro organismo, empezando con la visión. Hasta la fecha, no se ha demostrado que el mirar a una pantalla provoque enfermedad ocular orgánica alguna. Pero esto no indica que no afecte de ninguna manera, pues sí lo hace, pero nada excesivamente grave. Empezando con la luz azul. Este es el espectro lumínico que ofrece la luz del sol. Como podemos observar, ofrece una proporción equilibrada de cada tipo de luz. En cambio, este es el espectro lumínico que ofrece una pantalla de iPad o una luz LED. Como observamos, presenta un gran pico de luz azul que contrasta con el resto de los colores del espectro. Y que si lo comparamos con la luz del sol no se parece en absoluto, aunque se diga, por ejemplo, que la luz azul emite luz blanca. ¿Pero qué significa esto? Pues bien, que la luz del día es un regulador de nuestro reloj biológico. Tiene una serie de frecuencias que interaccionan con los fotorreceptores de nuestra retina, lo que nos hace poder ver. Además, interactúa también con las células ganglionares situadas en la retina y recientemente se descubrió que contenían melanopsina, con la cual interacciona esta luz azul y que en consecuencia se inhibe la síntesis de melatonina, la conocida hormona del sueño. Por tanto, nos mantenemos despiertos. Por la noche, al no haber luz, nos dormiríamos. ¿Qué pasa? Que si por la noche estamos enfrente de una pantalla con ese gran pico de luz azul que se ha mostrado, interacciona con la melanopsina inhibiéndose así la síntesis de melatonina. Por tanto, nos mantendríamos despiertos y en consecuencia alteraría nuestro ciclo circadiano, nuestro reloj biológico o ciclo vigilia y sueño, como lo quieran llamar. Para estos males, diversas empresas multinacionales han creado estos filtros para prevenirnos contra las agresiones. Y mucha gente los va a comprar pensando en que va a reducir esos trastornos y son ellos mismos los que los acaban padeciendo. ¿Y por qué digo esto? Pues bien, cuando nos ponemos estos filtros, estamos en un día por el día, entonces nuestros estímulos externos nos indican de que debemos permanecer despiertos, pero a la vez se está bloqueando la entrada de luz azul. Por tanto, son informaciones totalmente contradictorias que hacen que estas personas acaben con trastornos del sueño cuyo tratamiento al final se basa en estímulos de luz azul. Por tanto, los filtros solo funcionarían beneficiosamente por la noche. Por el día son perjudiciales. Aún así, se recomienda que cuando nos vayamos a dormir dejar todo tipo de distracciones, irnos a la cama o irnos a la zona de nuestros ajustes donde se presenta el modo lectura, modo noche, modo oscuro, como lo tengan, que activándolo presenta colores mucho más cálidos, una alternativa mucho más recomendable para nuestra visión. Muchas veces cuando pasamos demasiado tiempo frente a una pantalla, los ojos se nos secan, vemos borroso, nos pican. Pues bien, esta es la denominada fatiga ocular, que sucede por dos causas. La primera, y la más despreciable, es por la luz azul, pero no se resuelve gracias a los filtros, tan solo hay que reducir el brillo de nuestras pantallas. Y la segunda, mucho más mayoritaria, es porque estaríamos realizando un esfuerzo acomodativo excesivo. Pero este esfuerzo no es el distinto al de hacer trabajo de cerca, es decir, leer, coser, no se manifiesta exclusivamente tras mirar una pantalla. Por tanto, para evitar esta fatiga ocular, ¿qué podríamos hacer? En primer lugar, parpadear. Al estar enfrente de una pantalla, parpadeamos mucho menos, lo que hace que nuestros ojos se sequen. La regla 20-20-20, es decir, sesiones de 20 minutos con pausas de 30 segundos entre ellas, mirando al infinito para despejar nuestra vista.
ajustar el brillo de la pantalla, como he mencionado anteriormente, y por último, graduar nuestra posición en relación al dispositivo, colocándolo más o menos a la distancia de nuestro brazo y siempre mirando al frente hacia abajo antes que hacia arriba. Muchas veces cuando estamos, por ejemplo, con la tele, bajamos todas las persianas, apagamos las luces y todo porque simula la sensación de estar en un cine, ¿no? Pues bien, debemos saber que nuestros ojos se adaptan según la cantidad de luz que haya en el entorno. Es decir, cuando hay mucha luz, estamos de día, nuestra pupila se contrae y disminuye la sensibilidad de la retina. En cambio, cuando estamos a oscuras, pasa lo contrario. La pupila se dilata y aumenta la sensibilidad de la retina, lo que hace que podamos ver. Cuando estamos a oscuras viendo la televisión, por ejemplo, este mecanismo depende según la cantidad de nuestro campo visual que esté iluminado. Es decir, que aunque nosotros estemos muy concentrados en la pantalla, la veamos muy luminosa y pensamos que el entorno está súper iluminado, el resto de nuestro campo visual, como podemos observar en la imagen, está a oscuras, que hace que eso predomine en el cerebro, mandando el mecanismo como si estuviésemos en un ambiente a oscuras, lo que hace que nuestra pupila se dilate y estos rayos incidan en nuestra mácula, lo que hace que se fatigue, es decir, produce fatiga ocular. Por tanto, la solución, encender una tenue luz de fondo que ilumina y pasa desapercibida, pero que ilumina todo nuestro campo visual periférico, lo que hace que nuestra pupila se contraiga de nuevo y nuestra retina se adapte nuevamente a la luz. Entonces estaréis preguntando, ¿el cine es malo? ¿No voy a ir nunca más? La respuesta es que no, porque en primer lugar es una pantalla mucho más grande y no hay que realizar ese esfuerzo acomodativo para ver los detalles, los subtítulos. Y en segundo lugar, que es la principal causa, porque se trata de proyectores, donde la luz incide indirectamente en nuestros ojos, lo que es mucho menos dañina. Un claro ejemplo es coger una linterna. Es mucho más incómodo y molesto mirarla directamente que si la reflejamos sobre una pared. En cuanto al oído, cada vez más personas utilizan auriculares, tanto por la calle como en casa viendo series. Entonces, pongamos un ejemplo. Un día salimos a las 8 de la mañana para ir al colegio y abrimos de Spotify y empezamos a aumentar el volumen porque el ruido callejera no nos deja escucharlo. Hasta un momento en el que se nos para y nos aparece esta advertencia que a muchos os sonará. ¿Qué solemos hacer? Darle al OK porque queremos seguir escuchando música. ¿Pero por qué aparece esta advertencia? Pues bien, la legislación establece que todos los reproductores de música comprados en la Unión Europea deben tener un límite estándar de sonido de 85 decibelios automático con el encendido. Al superar estos 85 decibelios, aparecería esta advertencia. Por lo tanto, debemos deducir que superar ese límite pues, tiene que ser algo malo y produce efectos negativos en nuestro sistema. Por tanto, ¿cuántos son 85 decibelios? Gracias a la aplicación Soundmeter, pues más o menos podemos hacer una relación. 80 decibelios sería la sonoridad de un comedor escolar, un ruido un poco molesto, y 90 decibelios sería ya una discoteca. Por lo tanto, si seguimos aumentando el volumen, podemos ver hasta qué niveles de sonoridad podemos llegar y lo molesto que acaba siendo. Pero no solo el volumen es lo que nos afecta. Según el tiempo al que estemos expuestos, el daño será mayor o menor. Se establece que después de superar los 80 decibelios, por cada 3 decibelios que aumentemos, deberíamos disminuir a la mitad nuestro tiempo de exposición. Por tanto, si en nuestro dispositivo aumentásemos el volumen más o menos a la máxima capacidad que dispone, podríamos estar escuchando tan solo 2 minutos al día. ¿Qué se recomienda ante esto? En primer lugar, realizar la regla 60-60, es decir, 60 minutos al día al 60% de la capacidad de nuestro volumen que dispone el dispositivo. Y por último, la dieta contra el ruido, es decir, que si estamos en una discoteca, intentar alejarnos lo máximo posible de los altavoces. Y que si estamos, por ejemplo, trabajando con ruido y es inevitable, intentar utilizar en mayor medida protectores auditivos. En el caso en el que sigamos utilizando auriculares, ¿cuál es preferible? Pues siempre es preferible los de tipo casco. ¿Por qué? Porque el sonido se dispersa y no llega tan directamente a nuestro oído como si pasa con los de inserción. ¿Qué sucede si no tenemos nada de esto en cuenta? En primer lugar, hipoacusia, que es la pérdida de audición, acúfenos, que es escuchar zumbidos, pitidos, algiacusia, mayor sensibilidad a los sonidos ambientales, luego cefaleas, vértigos, perturbación del sueño, disminución de la atención o la memoria, o incluso la proliferación de otitis, porque cada vez más gente sale a correr y sale a correr con auriculares. ¿Qué sucede? Que estos auriculares ejercen de tapón, que sumándose con la humedad generada por el sudor, favorece la producción de bacterias, que hace que nuestro conducto auditivo externo se inflame, produciendo la otitis externa y generando otras infecciones agudas o crónicas. A muchos os sonará esta postura, yo por lo menos en mi casa la veo muy a menudo, y analizándolo un poco por encima podemos observar neuralgia occipital, contracturas musculares, dorsalgia, lumbalgia, problemas de circulación sanguínea, epicondilitis o coetenista y posible tendinitis de Decker-Vein, entre otras. Analizando todo esto más detalladamente, esta sería la neuralgia occipital o el síndrome del cuello roto. Muchos tendemos, cuando estamos con el móvil, a inclinar demasiado nuestra cabeza. Nuestra cabeza pesa entre 4 y 5 kilos. Al inclinarla de esta manera, se ejerce una tensión sobre nuestro cuello como si pesara 27 kilos, provocando graves lesiones en toda la zona.
Además, cuando no nos sentamos bien, no nos apoyamos del todo en el respaldo, no tenemos la altura suficiente cuando estamos en la silla, se puede producir dorsalgia y lumbalgia, siendo la dorsalgia el dolor ubicado en la zona de nuestros omóplatos por sobrecarga muscular y la lumbalgia el dolor en la zona inferior de nuestra espalda. Además, por el constante movimiento de teclear, hacer clic al ratón, escribir en WhatsApp, lo que sea, pueden aparecer tanto el síndrome del túnel carpiano como la tendinitis de Decker-Vein. Solución ante esto, intentar utilizar lápices digitales, que bueno, llevarlos por la calle puede ser un poco aparatoso, pero intentar en nuestra casa utilizarlos en mayor medida. Además, solemos tener esa tendencia a desplazar demasiado nuestro brazo cuando estamos con el ratón, generando la lesión del codo tenista o la epicondilitis. Recomendaciones ante esto, como se muestra en la imagen, colocarlo a la altura de nuestros hombros e intentar apoyar todo nuestro antebrazo en la superficie de la mesa. Además, esto suele pasar un poco desapercibido en nuestra mente, pero al adquirir estas posturas erróneas nos encorvamos demasiado, produciendo carencia de la expansión costal que deriva en dificultades respiratorias. Por último, con los trastornos neurológicos y psicológicos. Preguntando a la gente de mi alrededor, todos consideran indispensable los móviles, por ejemplo, en su vida. Y muchos expertos relacionan esta causa ya con una nueva adicción, como si fuera una nueva droga. Pues bien, se ha demostrado que alteran nuestras capacidades cognitivas. ¿Qué son las capacidades cognitivas? Son aquellas que nos permiten llevar a cabo cualquier tarea, es decir, atención, percepción, memoria, etc. En este estudio se demostró cómo si los móviles disminuyen nuestras capacidades cognitivas, siendo el grupo que más utilizaba el móvil al que más se le redujeron, presentando en consecuencia el mayor índice de TDAH. Además, en este otro estudio se demostró cómo las notificaciones push alteran el rendimiento durante una tarea. ¿Y qué es una notificación push? Esto. Y muchos las solemos ver cuando estamos haciendo deberes y nos empiezan a llegar, por ejemplo, las notificaciones del grupo de WhatsApp. ¿Qué sucede cuando las vemos? Pues bien, en este estudio se demostró que nos alteran el rendimiento en la tarea y nos alteran también el rendimiento en el desempeño posterior a esta, siendo además el grupo que más utilizaba el móvil el que presentó la mayor tasa de error en todas las pruebas que les realizaron. La solución ante esto podríamos decir apagar nuestro teléfono, pero en el siguiente estudio vemos que no es suficiente y que, aunque lo tengamos en nuestro escritorio apagado, nuestras capacidades cognitivas se siguen reduciendo. Y que además aquí se demuestra que nuestros padres tienen razón y que dejando el móvil en otra habitación rendimos mucho mejor. Bueno, lo que les sucedió a los participantes es que les dieron a elegir entre 3 escenarios. El primero, con el móvil siempre apagado, dejándolo cerca y a la vista en el escritorio. El segundo, dejándolo cerca sin estar a la vista en nuestro bolsillo. Y en el tercero, fuera a nuestro alcance, en otra habitación. Se les realizó 2 pruebas, la OSPAM y la RSPM, ¿y cuáles fueron los resultados? Que aquellos que lo dejaron en otra habitación presentaron los mejores resultados, siendo los otros 2 grupos, sobre todo los que lo dejaron encima de la mesa, cuya capacidad cognitiva disponible se redujo y su funcionamiento cognitivo se deterioró, aunque pensaban estar totalmente concentrados en las pruebas. Además, la ansiedad, el estrés, todos estos trastornos cada vez están más presentes en nuestros días. Y muchos expertos relacionan a los causantes de estos trastornos a los smartphones, en concreto las redes sociales. Estaréis de acuerdo que las redes sociales ofrecen una imagen ficticia, distorsionada de la realidad, donde la gente expresa sus momentos felices, envidiables, y esto crea ansiedad y depresión a aquellos que creen que no les va tan bien en la vida. Y esto se demostró en un estudio en el que se dividió a los participantes en 2 grupos. El primero, el grupo control, que sigue utilizando el móvil como de habitual, y el segundo, el grupo experimental, que solo les dejaron utilizarlo durante 10 minutos al día. Los resultados, efectivamente, que aquellos que redujeron su tiempo frente al móvil sufrieron una gran caída de sus trastornos psicológicos. De hecho, uno de los participantes de este grupo afirmó que el dejar de compararse su vida con el resto hizo sentirse en sí mismo mucho más positivo y mucho más optimista durante esos días. Por tanto, es un poco irónico, ¿no?, que las redes sociales que se crearon para mantenernos unidos y establecer contacto al final nos crean estos trastornos de soledad y ansiedad. Pero bueno, en conclusión, para repasar todo, debemos saber que la radiación que emiten estos dispositivos, no la radiación en sí, no es peligrosa y no debemos tener miedo. Que en cuanto a la vista, que la luz azul de noche altera nuestro ciclo circadiano. Por tanto, que dejemos todos y nos vayamos a dormir, que no hagamos utilización de los filtros y seguir las recomendaciones mencionadas para evitar la fatiga ocular. En cuanto al oído, no superar bajo ningún concepto los 85 decibelios, intentando realizar la regla 60-60. Regular nuestro tiempo de exposición y siempre es preferible utilizar auriculares de tipo casco. Adoptar la postura correcta para evitar los trastornos mencionados y, por último, saber que cuanto más utilicemos el móvil, más se reducirán nuestras capacidades cognitivas y más aumentarán nuestros trastornos psicológicos. Por último, quería agradecer este trabajo a mi tutor, Jesús Ramírez Martínez, y al Centro IES Las Musas por darme la oportunidad de hacerlo, a mi familia y a mis amigos por ayudarme en los momentos en los que más lo necesitaba y, por último, a vosotros por prestarme atención. Muchas gracias.
Bueno, Lucas, muy instructivo, instructivo y, no sé, a mí me ha dado miedo porque yo creo que hago todo. O sea, a partir de ahora, estaba tomando apuntes, pero yo creo que lo voy a llevar desde el proyecto directamente y me lo voy a leer a fondo para intentar mejorar un poco mi calidad de vida. Pero yo creo que es muy general, lo que tú comentas y está muy bien, me ha gustado mucho cómo lo has expuesto. Creo que lo has hecho de una forma clara y muy divulgativa y después para cuestiones técnicas pues siempre está el proyecto, ¿de acuerdo? Voy a pasar a mis compañeros por si quieren hacerte alguna observación. Gracias. Bueno, lo primero que te voy a decir es que cuando ayer me estuve leyendo tu proyecto, porque hasta ayer no tuve tiempo, puse el modo nocturno en el ordenador. No lo había usado nunca. Y es un buen invento, la verdad. Sí. Era ya de noche casi madrugada, porque ayer me tocó la madrugada también. Y me gustó. Y luego me encantó, claro, cuando llegué a la parte de los móviles. Y lo que les digo yo a todos los alumnos, cuando os hablo, como hay que preparar los exámenes, que el móvil fuera de la habitación, evidentemente yo no sabía que había esos estudios que lo demuestran de una forma tan fehaciente, pero evidentemente está demostrado la importancia que tiene que ese factor esté fuera de la vista, fuera del país no puede ser, pero Sí, estaría sí. bien. Bueno, me ha parecido interesante, me ha gustado el trabajo. Y ayer tuvimos aquí además un trabajo sobre la hipoacusia y otro sobre la ansiedad. Y aquí vemos, ya mencionaron ayer el problema de los auriculares, sobre todo los auriculares internos y el problema de hipoacusia que van a crear. Y en la ansiedad, evidentemente, las redes sociales, las puñeteras redes sociales. Yo tengo que pelearme con la gente para explicar por qué no tengo WhatsApp. Y el Twitter y Facebook sí que tengo. Yo siempre he pensado que para saber exactamente cómo se encuentra una persona hay que hacer una especie de media entre Twitter y Facebook, ¿no? Porque en el Facebook todo es muy bonito y en el Twitter todo es muy feo. Yo no entiendo nada. O sea, si te lees lo que dice la gente en Twitter y dices, pues se va a suicidar. Luego te vas al Facebook y resulta que es la persona más feliz del mundo. No lo sé. Pero es evidente que eso influye muchísimo, sobre todo los adolescentes, ¿eh? Y que habría que, de alguna manera, reducir todo eso. Entonces, te iba a pedir una cosa simplemente, resumiendo muy rápidamente, en una clase, ¿qué 2, 3 consejos darías para los alumnos para evitar todos estos problemas? Hay algunos que realmente no deberían estar, porque teóricamente no tenéis que traer móviles al instituto. Ya. Sí. Pero, ¿qué consejos daría? Antes hemos visto aquí, te he puesto un ejemplo de algo que hacen muchos los alumnos y que yo también, como yo doy anatomía, os echo la bronca cuando estéis. A ver, pero generalmente sobre todo. Sí, ¿cuáles son los factores así peores que tú ves a tus compañeros en clase? Peores, a ver, sobre todo la postura, como ya he mencionado, pero claro, es normal, ¿no? Después del cansancio y, pues bueno, intentar a lo mejor sentirnos más cómodos, pues al final nos ponemos en esa postura que a lo mejor hace que nos sintamos más cómodos, pero a lo largo del tiempo al final genera estos trastornos que ya he mencionado. Entonces, bueno, sobre todo que se coloquen bien en el respaldo, que intenten colocar las piernas a 90 grados o si les cuelga los pies, no cruzará además nunca las piernas y si les cuelga los pies, que no es el caso porque estas sillas son bajitas, pues intentar ayudarse a un reposapiés. Y bueno, en cuanto a, sobre todo a la clase, si por ejemplo se pone un vídeo, pues igual, intentar no ponerlo a un volumen muy elevado para evitar todos los trastornos. Y bueno, no sé. Sé que alguna, es verdad, que lleva algún filtro de luz azul. Entonces, bueno, que se lo pudiesen quitar en mayor medida, eso les recomiendo. Sí, lo de los filtros de luz azul es un timo, eso está demostrado. Y una cosa que me acabo de acordar por una experiencia de esta mañana. Porque has hablado de los smartphones, pero ahora empezamos a tener en las clases el problema del alumno que está todo el rato así, mirando... Ya, los relojes. Los relojes inteligentes, inteligentes. Lo inteligente no llevarlo, pero estos relojes que llevan los alumnos, que les están apareciendo aquí lo de WhatsApp, y que esta mañana una chica le llama la atención, le he dicho eso, no puedes traerlo aquí, porque tú no puedes estar en la clase, no te vas a enterar de nada, de nada. Sí, yo de hecho, yo que tengo uno de esos relojes, tenía activado las notificaciones y eso, y me las tuve que quitar porque obviamente yo mismo me di cuenta de que no se podía, estabas intentando hacer algo y te llegaba la notificación. Entonces, bueno, yo tengo esos relojes, pero bueno, mientras que quites toda notificación y todo lo que aparezca que no sea la hora,
a mí me parece bien. O sea, Sí, sí, no, como reloj. Como reloj, como sí. reloj, claro. Pero como reloj, mira, este funciona muy bien y tiene 2 manillas. Claro. Y no Al hace final falta- eso sí. Porque al final yo creo que se podría cuantificar, esto sí que sería un trabajo interesante, cuantificar por el número de horas de uso de redes sociales, de smartphone y todo esto, disminución de nota. Ahí yo creo que hay una retroalimentación positiva, además de las Mucha gente catastróficas, sacaría mala nota, la verdad. que con eso. aumentas el uso de las redes sociales, la nota es menor, como es menor, te tienes que desahogar en algo y te vas a las redes sociales. Exacto. Y la nota del siguiente examen es peor todavía, vuelves a las redes sociales a desahogarte, a poner a apoyar a los profesores, a decir que la vida es una... Todo eso. Y entra ahí unos ciclos. Bueno, muy bien. Enhorabuena, me ha gustado el tono, además que das en el trabajo así como cercano, digamos, y la exposición me gusta bastante. Muchas gracias. Bueno, iba a decir, ¿qué más puedo decir yo que no se haya dicho ya? Pues yo doy física últimamente y mañana pasado hay un examen de sonido, ¿no? Y Sí. de ondas. Pues ya os preguntaré qué es ¿Entran eso. ondas? ¿Qué es eso de los 85 decibelios? No os preocupéis. Ya veréis qué rápido lo vais a aprender. Muy bien, los detalles. Bueno, hay un detalle al principio, si estuviera aquí Jesús, no sé cómo lo diría. Es cierto que la radiación, en general, yo también soy partidario, y además que yo soy bastante partidario de energías, bueno, nucleares, cosas por el estilo. Pero es cierto que la radiación, las antenas, el problema es tiene un pequeño problema de contaminación a muy corto radio, ¿no? Porque el campo magnético a 3 o 4 metros sí puede ser peligroso. De hecho, este barrio, las comunicaciones han bajado mucho porque en el edificio de ahí atrás, que había un pedazo de antena enorme que nos comunicaba a todos, lo han quitado precisamente por un aumento de cánceres en esta zona de aquí al lado. Entonces, bueno, ahí hay que ver, no es que sean tan seguras las radiaciones electromagnéticas en radiofrecuencia y demás. Y eso solo como comentario. El resto de PRL, luego aquí don Manuel se queja de sus cosas que hace, pero él, si te fijas, es el único que tiene la silla de 5 patas, que dicen los de prevención de riesgos laborales. Los demás estamos aquí como podemos. Y para ti un comentario. ¿Qué hábitos has cambiado desde que has hecho el trabajo? De los hábitos que hayas cambiado con referente a esto que has leído el trabajo, ¿cuáles de ellos ya has vuelto a tus hábitos antiguos? ¿El cambio te ha durado? Es como yo, que soy fumador y he dejado unas cuantas veces de fumar y esas cosas, ¿no? O sea, no pasa nada. ¿Y qué recomendaciones reales piensas que... O sea, si este trabajo te cambia un poco sus actitudes diarias? A ver, yo como he estado tratando este trabajo durante, bueno, casi 1 año y medio, pues al principio, no sé, tampoco tenía tan en cuenta todo lo que podía llegar a padecerse o los consejos, ¿no? Pero cuando he ido ya leyéndolo más y estudiándolo, pues bueno, intentaba aplicármelo. Por ejemplo, todas las noches ahora ya sí tengo automático el modo de no cálido, o sea, el modo noche, el modo oscuro. Y siempre en clase, aunque también admito que a veces, pues bueno, no me di cuenta, pero sí intento regular más mi postura. Y luego sí es verdad que en la calle hay muchas veces que, bueno, yo tengo además unos auriculares que uno no va y bueno. Entonces, hay muchas veces que salgo ahí al bus, entonces empiezan a pasar todos los coches y no escucho nada, pero antes lo que solía hacer pues era subir el volumen y digo, bueno, me espero ya llegar al bus que ya escucharé mejor. Y luego, pues, no sé qué más. En cuanto a las redes sociales, sí es cierto que más o menos sigo un poco igual, pero porque, bueno, pues tengo al final esa dependencia que, bueno, espero en algún momento poder quitarla. Pero bueno. Y luego ya, para llevármelo a... Muchas gracias por las respuestas. Y luego ya el último detalle, ¿entendéis la ansiedad que sufrimos los profesores con ese ruido de fondo tipo comedor escolar, ¿no? Sí. Entre las clases y clases, Sí. Cuando los alumnos vais entendiendo, ¿no? Bueno, espero que no superemos los 85 decibelios. Sí, pero... Bueno, de verdad, muchas gracias por todo muy bien y enhorabuena por el trabajo. Gracias. Bueno, pues nada más, no te vamos a martirizar nada más. Yo te doy la enhorabuena. Bueno, ¿hay más preguntas? Sí. Yo puedo. Sí. Es que me ha surgido la
si tú puedes casar esa nueva tendencia que hay, pues, por ejemplo, de coles en los cuales no se usa papel y los niños estudian con tablet, ¿vale? Casarlo o al contrario, o decirme que en tu opinión no es muy buena opción el uso de la tablet como base de aprendizaje, sobre todo pues eso, en etapas como infantil y primaria. Sí, como he dicho al inicio, las nuevas tecnologías, pongamos un iPad, ofrecen muchísimos beneficios, entonces a la hora de dar clase, pues bien, tiene tanto sus cosas beneficiosas como perjudiciales. Cuanto a lo beneficioso, pues sí es verdad que, bueno, pues es más fácil, más rápido, a lo mejor tienes todo y no te pesa tanto la mochila, te evitas contracturas musculares posiblemente, pero sí es verdad que yo de hecho he sufrido esa experiencia y es constante distracción, o sea, sobre todo referido a las redes sociales, aunque no te dejaban, no suelen dejar la opción de instalarlas, pero sí, bueno, hay alguna otra aplicación que al final pues acaban distrayéndote y bueno, pues hace que a lo mejor tu rendimiento académico no sea tan bueno. Pero bueno, eso tiene tanto su bueno como su malo. Mientras que se hagan las recomendaciones que he mencionado en cuanto a lo mejor el brillo o activar el modo noche, pues bueno. Entonces lo ves como una alternativa posible y viable. Se puede alcanzar el mismo objetivo. Sí, mientras que seamos conscientes de todo lo que perjudican y no excedamos de ellos, sino intentar utilizarlo solo durante el colegio e intentar seguir las restricciones que nos ponen para evitar todo esto. De todas formas, sobre eso sí que digo yo alguna cosa, algún estudio que se ha hecho, que la percepción, la concentración, la percepción y lo que tú aprendes, digamos, hablando claro, va. Sí. Con pantalla, siempre menos con una pantalla, sí, con eso papel, es con libro. Sobre eso se ha hecho. No sé si los estudios estarán bien hechos, porque también a veces sacan lo que quieren sacar, ¿no? Pero la idea era que la capacidad de concentración, de percepción, de todo, va. No solo eso, sino que incluso, bueno, hay importantes dueños de importantes empresas como de Facebook, por ejemplo, que decía que a su hijo no les ha dado, de hecho, ningún tipo de dispositivo hasta pasado los 6-7 años, porque les privas de la potencialidad creativa que puede tener un niño, ¿no? Entonces, al final, se vuelven digitales, pero pierden lo analógico, ¿no? Y el cerebro es muy importante que se forme en el momento que se tiene que formar, ¿no? Por otra parte, creo que fue Extremadura la primera que empezó a poner aulas informatizadas para que se descargaran libros digitales en el aula, trabajar, y los ha tenido que quitar. Porque el rendimiento entre las aulas digitales y las aulas que no los tenían empezaba a ser ya una brecha tal que solo podía deberse a lo único que les diferenciaba, y era que unos utilizaban ordenador en clase, ¿no?, como medio para acceder a los contenidos, y los otros no. Es decir, tenía un grado de retraso importante en los tiempos de adquisición de los contenidos, cuando debía ser al revés. Pero claro, efectivamente, no todo el mundo lo utiliza a lo mejor de la manera más adecuada, o se utiliza de manera adecuada que es incompatible con la adquisición de contenidos de forma creativa, ¿no? Esa es la realidad, y eso sí que es una práctica, ¿no?, real. Sí. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, ¿no?, pues muchísimas gracias, muy instructivo.